Ya, entonces, bueno, esta va a ser la toma de testeo de Episodia. Es un segundo testeo. Ya hay gente que probó el juego, que son estos grupos usuarios. Ya, Francisco, Samuel, Fernanda. Y aquí están dos personas que no han jugado el juego. Hay un ciertos cambios. Vamos a probar un poco la aplicación. Y vamos a hacer el unboxing del juego y probar también ciertas mecánicas y cierto balance nuevo. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí les voy a presentar un poquito el juego. ¿Ya? Entonces, bienvenidos a Episodia IA. Es un juego hecho, ¿ya?, para capacitaciones para brotes sanitarios de influenza aviar. ¿Ya? Entonces la idea del juego es que esto se ocupe en una capacitación, por si acaso. Donde se les van a enseñar ciertos temas sobre qué hacer en caso de que haya influenza aviar, mantener una línea productiva, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Hola, bienvenido a Episodia IA. Es el juego donde deberán manejar una empresa de producción de aves cooperativamente. ¿Ya? Este es un juego cooperativo. Mientras se enfrentan a crisis de influenza aviar, brotes, ese tipo de cosas. Tienen que lograr mantener la línea productiva. El objetivo es manejar la producción de pollo y cumplir las metas del juego como equipo. ¿Ya? Eso significa jugando todos juntos. Sin que la influenza destruya su empresa. Ahora, el juego es en base a 3 fases que se van repitiendo. Va a haber una primera fase que es de acción, ¿sí?, donde ustedes hacen decisiones personales para potenciar al equipo. De ahí juntos como equipos van a invertir dinero que ganan, si es que han ganado, obviamente. Y finalmente se enfrentan a un escenario sanitario, que es cuando, bueno, a veces pasa que entra influenza o suceden cosas inadvertidas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo primero, que es construir el escenario del juego. Y ahí lo invito a abrir la caja, por favor. ¿Puedo yo? ¿Sí o no? La música, hicieron brillitos. Ya, vamos a sacar eso. Ya, entonces hay que crear el escenario. Esto por ahora no corre, solo esto. ¿Ya? Y se fijan, tienen aquí esto. Vamos a ponerlo en su sentido. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es un escenario guiado, ¿sí? Aquí hay incubadora, aquí hay un mercado y ahora vamos a armar el escenario, ¿sí? Entonces lo primero que se hace es armar el escenario, ¿ya? Entonces, para armar el escenario, si se fijan, este es el escenario donde ustedes van a jugar, es la situación geográfica, ¿ya? Perfecto. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una incubadora que es donde van a aparecer los pollos, ¿sí?, los polluelos, y este es el mercado donde tienen que vender las cosas. Entonces tienen que mover su línea productiva a través de la incubadora hacia el mercado, pasando por una granja y por una planta faenadora. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, vamos a setear el escenario, que es la situación geográfica donde se encuentra la empresa. Ya, para eso, ahí vamos a ocupar esto. Estos son pollo influenza. Vamos a poner estas fichas. ¿Ya? Si se fijan, tenemos humedales, tenemos granjas vecinas y plantas de traspatio, y también tenemos situaciones como, por ejemplo, montañas, que hacen que uno no puede pasar por ahí así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ponen estas? Se ponen de manera bastante sencilla. ¿Ya? Elio, por favor, tira los dados. Ya. Y te sale un 3 blanco, que vendría siendo este, Sí. y un 6 negro. Ahí. Acá. Entonces ahí vamos a poner el humedal. Ya. ¿Ya? Tíralo. Un 3 y blanco 8. Y 8 negro. Entonces Acá. aquí, granja de espacio, y finalmente 6, 4. Acá. ahí, una montaña. Ya, entonces aquí está seteado el escenario inicial. Ahora ustedes deciden dónde quieren poner su granja y su planta faenadora. Una única regla es que no pueden estar así, tienen que estar al menos un cuadro de distancia. ¿Ya? Entonces ustedes dos deciden dónde quieren poner ella. Recuerden que los pollos los van a estar moviendo por toda esa línea. ¿Ya? El movimiento de los pollos, por si acaso, puede ser en cualquier cuadrado alrededor de él. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces, ¿dónde los van a poner? Ahí. ¿Y acá? Acuérdate, primero pasan por la granja y luego pasan por la planta ya. faenadora. Ya. Pero no se veía que pasen así. ¿Por qué pasen por esta? No. Pero Ya, malo. les voy a explicar. Malo. Todo lo que sea rojo es malo. Sí, Ah, ya. por eso, la idea es que no pasen por Por eso, primero pasan por la granja y después, no sé, esto sería lo más viable. Sí, pero está muy cerca esto, ¿no? Que todo, incluso está muy cerca de la montaña.
Pueden separarlo, no tienen que estar montaña de amigos que juntos. tienen, No que tienen no que pueden estar pasar. juntos. No tienen que estar juntos, solo tienen que estar un cuadrado de distancia. Mínimo. Yo voy a ir acá, sería piola. Perfecto. ¿Sí? Listo. Ahora tienen que escoger personajes. Ya. ¿Ya? Aquí tenemos fichas de personaje. ¿Sí? Con 5. Y como equipo tienen que decir quién va a hacer qué. ¿Ya? Ahora les voy a explicar un poco. Los personajes, si se fijan abajo, tienen acciones. ¿Sí? Esos son los puntos de acciones que ustedes tienen en su turno. Y para hacer diferentes cosas hay un costo. Entonces, por ejemplo, dependiendo del personaje, hay cosas que salen más baratas o más caras en términos de tiempo. El operario 1, si se fijan, mover los pollos le sale 1, o sea, le es barato. Mover cada vez un pollo, que sería esto, ¿cierto? Un polluelo, sale 1. Sin embargo, al resto del personaje, incluso al jefe de área, le sale 3. O sea, en su turno, con 5 acciones, solo podría hacerlo una vez. ¿Se entiende? Ya. Y también cada personaje, si se fijan, tiene una habilidad especial. El primero, el operario 1, transporta a otros jugadores con él. Él puede pasar y tomar un jugador y llevarlo con él. El operario 2 elimina apoyos con influencia a una acción, en vez de 2, que es lo normal para todos. El veterinario también gasta para eliminar influencias 1, ¿ya? Pero también evita explosiones de influencia en su área, ¿ya? El jefe de centro tiene 6 puntos de acción. Y finalmente el jefe de área mueve a casilla directa a otros jugadores por 2 acciones, que en el fondo los manda en bus a diferentes lugares del juego. ¿Ya? Entonces, ¿qué quieres ser tú? Yo quiero ser veterinario. Ya. Él iba a ser el veterinario, El operario 1. operario 1 Jaime, y ustedes chicos, ¿qué van a hacer? Ya, veterinario Jaime vendría siendo Georgiano, ¿no? O sea, yo soy el veterinario. Veterinario, tú, operario 1. Ya. Ya, tú vas a ser este. Ya, yo voy a ser el jefe de área. Jefe de área, con el gorrito. Listo. Cada uno sabe su función entonces. Veterinario. ¿Qué quedaste tú, Fernando? Jefe de área. No, Ya. Jefe de centro. Ahora tienen que escoger cómo van a ser los turnos. ¿Quién va a ir primero, quién va a ir después? Y eso se va a mantener durante todo el juego. Ya. Entonces, ¿quién va a ir primero? Operario 1 podría ir primero, ¿no? Para poder acomodar los pollos para que luego puedan acomodar, para por ejemplo el veterinario si está con un pollo puede hacerlo directamente después de que yo haga Sí, bueno. lo mueva. Les recomiendo que generalmente es bueno que los cargos de mando vayan primero. Ya. ¿Por qué? Porque ellos generalmente se te dan el rol estratégico Ya. de Mueve la a partida. casilla Somos a el directo a jefe de otro área, jugador. el jefe de área mueve personas. Ah, Ya. sí, yo digo, portar por el jefe de área. Ya. Porque el jefe de área puede situar a cualquiera donde sea. Ah, bueno. ¿Cachai? Entonces empezaría yo, después empezaría Daniel, que sería jefe de centro, sería un No, deja uno. El jefe de área y después el veterinario. Sí. Ya. Ya, entonces una vez que tengan sus roles, les pido que al manecilla del reloj se pongan en esa orden porque así van a jugar todo el tiempo. Yo soy veterinario, voy segundo. Veterinario segundo. ¿Quién va primero? El jefe de área. Yo tercero. Sí, tu tercera y después los 2 operarios. El 2 y el 1 y el 2. O sea, yo voy último. Claro, del 1. Entonces puede ir. Ah, pero vamos así, vamos así. Así. Manecilla Ah, del ya reloj. se Ya, entonces ahora tienen sus roles. Les recomiendo que lean un poquito qué hace cada personaje, aunque tú te acordás, no importa. Ahí lo tienen de ayuda de memoria. Perfecto. Por si acaso, para cortar un poquito, si muevo un personaje, El uno, el uno. solo puedo moverle una casilla, pero me cuesta 2, ¿cierto? Pero puedo mover ese personaje. Sí. Ya. Bueno. Ya. Entonces, si se fijan, ya está armado el tablero. Ya tienen sus roles. Y vamos a entrar a jugar el juego directamente. Ya. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de riesgo en el tablero. Ya que el riesgo es como se manifiesta la influencia en el escenario. Ahora, hay una instancia intermedia que hay sospechas, no influencia. ¿Cuál es la diferencia? Que se pone la ficha así. Cuando hay influencia es así. ¿Ya? Ya. En la sospecha no dificulta nada en el juego, excepto que no pueden pasar los pollos por ahí. ¿Por qué? Porque si hay sospecha... Sí, no, a esa es casilla. ¿Por qué? Porque si hay sospecha es peligroso tener los pollos en un lugar donde puede haber sospecha de influenza, entonces no es bueno. Y cuando está así claramente hay influenza, y si llega a suceder que hay influenza donde hay pollos, los pollos mueren. Y eso significa que tienen un pollo muerto en el escenario con influenza, tienen que sacarlo de ahí. Ya, si no, no pueden vender nada. Ya. ¿Ok?
¿Cómo se elimina los pollos con influenza? Es lo mismo que una influenza, vale Ah, 2. verdad, eso. ¿Ya? Eliminar influenza de pollo. Al Los veterinario le cuesta 1 A y los veterinarios le cuesta 1. Y hay un operario que también le cuesta 1. 2 puede ¿Ya? Entonces tengan cuidado con que se le vayan a morir los pollos. Ya. ¿Vale? Ujú. Entonces, vamos a poner sospechas. Tira los dados, por favor. 3 veces. Ok. 6-4. ¿Ya? O sea, 6-4. Uy. Eso no es bueno para ustedes. Aunque ni tanto tampoco. No. 6-4 de nuevo. Será de nuevo. ¿De nuevo? De nuevo. Sí, solo sospecha. 7-6. 7-6. 6. No, 7-6. 7-5. 7-5. Se les complicó la cosa, chicos. Ya. Tenemos el escenario listo. Vamos a partir. ¿Se acuerdan que el juego tenía tres fases? ¿Ya? En la primera fase es de reaccionar quizá al escenario, en este caso, que tienen sospecha, y también mover su línea productiva. Por defecto, en la primera fase se ponen 3 pollos en la incubadora. Ya. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una pequeña aplicación que les va a ayudar un poco en el juego. ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a entrar a la fase de testeo del juego. Vamos a partir con la fase de acción. Yo voy a tener esto un poco mirándose acá para que se vea lo que está sucediendo. La aplicación Ya, de ahí se los voy a mostrar pero para que se vaya viendo un poquito en el video. Entonces, primero les puedo decir, esta es su cuenta bancaria en este momento, la va a llevar Jaime Olio. ¿Ya? Aquí tiene un lápiz, si te fijas, parten con $200.000. No está mal, ¿cierto? Y pueden producir más si logran mover los pollos ya. hacia el mercado. El mercado tiene una cualidad bien interesante. Ustedes tienen 3 tipos de mercado. Un mercado internacional primario, que es como un mercado europeo, ¿se fijan? Es un secundario, que vendría siendo un mercado quizás asiático, otro tipo de mercados latinoamericanos, internacionales, y finalmente tenemos el mercado local. Ya. El mercado que mejor paga es el internacional primario, y el local, bueno, paga, pero no tan bien. Ellos reaccionan en base a cómo está el escenario sanitario dentro de su línea productiva. Ya. Si tienen mucha influencia a nivel del sector geográfico, nadie les va a querer comprar sus pollos. Si tienen pollos muertos por influenza, nadie les quiere comprar sus pollos. ¿Ya? Entonces tienen que proteger su línea productiva. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer, y lo vamos a ver en la parte de inversión, con cartas que les permiten comprar protecciones, barreras, clorificación, control de entradas, cosas así. ¿Ya? Entonces, vamos a jugar la primera fase, que es de acción. Para ella van a tener 5 minutos. Ya. Ya, esos 5 minutos se marcan aquí. ¿Sí? Donde en los 5 minutos tienen que jugar toda su acción. ¿Ya? Y vamos a ir de nuevo por orden de reloj. Entonces parte Samuel y terminamos con Jaime. ¿Cuántos puntos de acciones tiene cada uno? Ahí sale. Ah, ya. Puntos de acción. Ok, ok. Ya, entonces, Ahí tengo eso. ¿cómo se mueven los personajes? Si quieren mover un personaje, se mueven en cualquier casilla alrededor. ¿Sí? Los pollos también, solo los pueden mover de a uno esta vez. No pueden mover los 3 pollos al mismo tiempo. Ah, ya. Ok. Sí. ¿Ya? Entonces van a poder mover los pollos de a uno. ¿Ya? El objetivo del juego, yo diría, para que ganen, es lograr producir 5 pollos. Ya. ¿Sí? 5 pollos yo diría que ya ganan relativamente bien, lograron hacer su pega, un cumple. Ah, ya entiendo. Entonces el pollo evoluciona, por así decirlo, ya. Sí. Cada vez Perfecto. que va pasando. A ver qué va a pasar aquí. Exactamente. Aquí crece, aquí se convierte en fanado y el fanado tiene que llegar al mercado Entonces, Ya. para poder Estamos- ganar dinero. ¿estamos claros? Sí. ¿Estamos listos? Ok. Ya, parten. Vamos a darles, porque ahora recién van a aprender a jugar, les voy a dar 7 minutos para que hagan las cosas. ¿Ya? Ya. Entonces, Partimos. Lo ideal sería que yo Samuel. me esta... Empiezo yo. Ah, ya, perdón. Que yo soy... No, pero se vuelve- Puede hablar, puede recomendar, puede hacer lo que quiera, pero Samuel toma la Por decisión. ejemplo, a ti ahora mismo te cuesta 0 sospechas, o sea, 0 de acciones para eliminar sospechas. Sí. Entonces lo ideal sería que te pusieras a sacar sospechas, así que Exacto. lo que voy a hacer, te voy a mover. Fíjate tu habilidad, Samuel. Me cuesta 2 mover una persona. No, sí, No, me No, cuesta... te cuesta La tres mueva, minutos. te cuesta 2. No, A ver, puede mover a ¿tú cualquier quién mover. eres, Samuel? soy Jefe de área. Le cuenta Jefe 2 de- moverlo a cualquier por 2 casilla. acciones, dice, por 2 acciones. Mueve a cualquier A casilla. cualquier casilla. Ah, cualquier casilla. Por eso Ya. te digo, a Ya cualquiera. quedan Por eso te dije. Entonces, básicamente te muevo No, a aquí. cualquiera. Ahí y gasta 2 no. Gasto dos. Listo. Te quedan 4 acciones. 3. 3. Entonces me ¿Tres? aprovecho de movilizar 1, Ah, 2, 3. Aquí. Listo. Ya. Un minuto. Te toca él. Ahora yo. Me cuesta 0
eliminar sospechas. Pero solo puedo hacerlo una vez o puedo hacerlo. Todas las veces que te mientras estés dentro de tu zona. Todo el- Exacto. Entonces mi zona es solo una casilla alrededor. Sí. Sí, Entonces la elimino las tres. perfecto. Perfecto. 0. Listo, ¿qué vas a hacer ahora? Con 5 acciones. Cinco acciones. Puedes mover pollo. Voy a mover un pollo. Me cuesta 2, ¿cierto? ¿Sí? Solo puedo mover un pollo. Un pollo. Un pollo a la vez. A la vez. Ahí. 1. Uno. ¿Te quedan acciones? Recién hiciste 2 acciones. Sí, te quedan 3 acciones. Puedo eliminar la influencia. Pero no estoy. No hay No hay influencia. problema. Sí, Puedes sí. volver, puedes seguir mandando pollo. Puedo mover otro pollo y me queda un punto de acción. Sí. Sí, y no lo puedes usar. Puedes moverte. Voy Y muerte. me muevo yo. Acá. Ya. Ya. Yo tengo Fernanda. 6 puntos de acción y mover los pollos me cuestan 2. Ujú, 1, 2, estos son 4. Ah, ya voy entendiendo. ujú. Ahí están los 6. 6. Vamos. Ya. A mí me cuesta 1 más los pollos. Si vamos a contar que la haya volteado. 1, 2, 3, Ujú. 4 o 5. Y termino Y mi. gastaste todo. Gasto todo mi pollo. Ya. Ya dejaron un pollito resacado. Sí. Jaime, te toca. Como yo una influencia va a tener que mover pollo, ¿no? Pero, Ya, no tuvo solamente, entonces puedo mover uno, ¿no? ¿Puedo moverlo más de una vez al mismo? Sí. Solamente Sí. uno. Sí. Entonces, Uno, 1, 2, dos. 3, 4. Voy a hacer en diagonal. Sí, puede ser un diagonal. Ah, y ya. te traen un- 3. 1, 2, 3. Ya. ¿Me quedan 2 acciones? ¿sí? Claro, la que tiro. 4 y 5. Perfecto. Caché que llegaron entonces a la planta frenadora con sus pollos. Ya. Perfecto. Ahora, como se fijan, fue bastante rápido, se demoraron 2 minutos. Todo bien, no hay influenza, se eliminó la influenza, los mercados están abiertos, súper. ¿Ya? Ahora entra la fase de inversión, y ahí les pediría que pongan el mercado de inversiones, que esto no lo vamos a ocupar. ¿Hay uno? ¿Para otro Ya mazo? estás. Sí, ya lo hacemos separado. Perfecto. Ya. ¿Ya? 3 más. ¿Cómo funciona esto? Si se fijan, tenemos diferentes posibilidades de inversión. Esta es una medida reactiva. ¿Qué significa? Esto ustedes pueden pagar, por ejemplo, por sacar pollos con influenza de una, sacar pollos con influenza de nuevo o sacar sospechas, -4, pagando directamente. Las sacan del escenario. Con Chin, dinero. chin. Sí, Pero eso significa que se están pagando a una empresa externa, que están reaccionando a un escenario ya que está la embarrada. Si se fijan, ¿ya? Ya. También tienen medidas preventivas, que son bastante interesantes porque los protegen contra la influenza. Por ejemplo, una barrera de área, una barrera de punto, barreras o fronteras que permiten llevar un traqueo de quién lleva los pollos, dónde se mueven las cosas. Eso se representan con estas fichas. Ya. Entonces ustedes compran esa y por ejemplo esta es bien buena y lo que hace es generar una línea aquí y acá que los protege de cualquier cosa que caiga ahí al final de una fase de influenza. ¿Sí? Esta simplemente los protege en un punto. Por ejemplo aquí si cae algo de ahí lo saca. Ya. ¿Por qué? Porque estaban preocupados, estaban preveniendo. Ya. Esto protege el área. Entonces una sospecha, una influenza les saca de una. ¿Ya? Entonces la pregunta es en qué quieren invertir. También pueden invertir en producción, que es mover pollos, sacar más pollo al mercado, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Ahí. Ya tenemos que ponernos pasar de acuerdo, ¿cierto? Sí. sí, pues. Sí. Diría que una barrera de área sería lo ideal. Acuérdense que tienen 200.000 de inversión. ¿no? 200, esos son miles. Sí, son Ya, miles y de van a dólares. partir los 5 45 minutos desde minutos. ahora ya. Ya. Tienen para invertir Entonces, 5 minutos. Son 45.000. Tenemos 200.000. Podemos colocar una barrera de área en algún punto. Pongámoslo acá. Pero- El flujo de pollo va a ir por esta zona, así que si ponemos una barrera, no tengo que colocarla cerca de acá, ¿no? Tenemos que colocarlo. Pero ve también Yo diría cuánto que está podríamos cerca. poner una barrera de área aquí. Porque cubre toda esta zona. Ya, sí. Porque piensa que son rojos para algo, porque son Sí, igual, peligrosos. sí, pero no va a pasar por aquí, pero mucho. No, El flujo va a ser pero- por allá. Que por eso voy. Podríamos seguir diagonal y lo Puede estar aquí tiro. también, ¿cierto? Sí. Claro, pero el flor se esparce. pues, La única cosa que les evita poner barreras es cuando ya hay sospecho de influenza, ustedes ya no pueden poner la barrera tocando esa zona. Ahora mismo no tienen nada, así que pueden poner donde Recuerden que quieran. puede caer aquí también, por si acaso. Ahí de una, sí. Sí. Y la contamina. Entonces prefiero que esté cerca. Prefiero que esté por aquí, para que alcance este cuadro. Yo En podría ese moverme, caso por salirme de acá acá. para que proteja ese y este acá. Aquí, decir. Sí. Ah, otra Yo- cosa. Incluso Podría acá. estar cerca de acá. acá. Sí, es que pues, yo digo por aquí porque ahorita tú estás aquí. Pues. Sí, pues. Entonces, Porque si, quiero- que, por si eso que cae tiene que ir sospecha o diagonal influenza. también. Ah, yo pero- puedo tirarlo al tiro. Pues. Sí, pues si tú eres veterinario. Ya tiene razón. Tú tiene estás razón. como una barrera ambulante. Ya, sí, tiene razón.
Entonces sí, igual una barrera de... Diría que compramos una barrera de área. Acá. Aquí, en este sector. Sí, igual cerca mío, por si acaso. Ya. Que se separa por puntos. Ya, compramos una de área. 5. ¿Cómo marco? Acá. Ah, y la tenemos como Barrera tarjeta, de sí. Ari. Barrera de área. Ya. Yo no sé. Y se saca, o sea, como... ¿ya? ¿Cuánto era? 45. ¿Alguna frontal? Podríamos mover los pollos, viejo. Podría ser. 3 minutos. ¿Se mueven todos los pollos o se mueve un solo pollo 3 movimientos? Un solo. Un solo voy a 3 movimientos. No sé, no creo que sea tan... No sé. Piensa que con el Jaime los dos podemos mover de a 5. Ya, sí, Claro. igual estamos más, entre Podríamos comillas, colocar cerca. una barrera aquí, tipo que proteja esto. Una barrera frontal aquí. En ese caso, Frontal. O aquí. acá. Podríamos incluso ser Te más, lo digo para más asegurar precavidos este camino. y comprar... Ya que compramos otra barrera. y compramos una de estas. No, pero esas son de uso inmediato. 2 minutos 40 No es segundos. como que la podéis guardar para cuando haya sospecha. Es como- Ah, ya, ok. Cuando hay sospecha yo lo puedo comprar. Claro. Ya. Sí. Entonces no pesco nada Acá acá. Sí, tengo esa que- es mejor. Entonces, Diría que si que vamos a comprar dos otra barras cosa. puntuales, porque... ¿Dos puntuales? Ya, ¿y dónde los ponemos? Por acá, Yo creo que para por afuera. acá. ¿Aquí en la fábrica? ¿Podemos poner en la fábrica o no? Sí. Ah, ya, entonces una barra puntual ahí. Una puntual en la fábrica. Van a proteger la inversión. 10. 10 más. ¿Y dónde otra? Y eso no sería No, ¿Pero compramos otra puntual o una puntual nomás? una puntual. ¿Cuánto nos va quedando? 100. ¿Alguna grúa? 145. No, ¿cuánto es? 145 dólares. La puntual sale 10. ¿Alguna? 10. 120. No. No, compramos una. ¿Cómo una? Que igual estamos seguros, yo estoy Más súper seguridad, cerca. Sí, en todo caso. Y tenemos una barrera de nuestra inversión. En 145. todo caso, sí, en todo caso, 45 si ya. caen lejos. Si No, caen no me importa. lejos- No, Ya, porque entonces- si no nos van a Sí, claro. Entonces nos quedamos guardando con esos 145. O sea, No se nos ha muerto ninguno. Producido cuenta. Nos ahí, quedamos- ahí. No, producidos contra los vendidos. ¿Nos quedamos con esto, plata? Ya nos quedamos con 145 en la mano entonces. Dejamos de comprar. Sí, Ya dejamos ya. de comprar. Confiamos en nuestro veterinario y sus barreras. Por supuesto. Bueno, Ya, confío. entonces tenemos dos barreras. Siguiente ciclo. Acá. ¿Puede caer acá? ¿Qué pasa si cae ahí una influenza? Hay que ir a limpiarlo. Claro, es que esa es la cosa. O sea, pero me puedo mover en cualquier parte. Así que Sí, yo pues, voy sí, y lo- No cuesta dos, por eso. Ok. Ya, ¿Estamos? estamos. Estamos. Venga nomás. ¿Estás listo? Estamos. Lloremos. Aunque igual deberíamos haber comprado otra de área. Ah, no. Una de crudo acá, por si acaso se me Ya. Si se fijan, entraron a la parte de inversión, tienen su capital semilla, lo ocuparon, están un poco protegidos, bien poco protegidos por lo que veo. Pero bueno, en las decisiones que tomaron y les quedó un minuto. ¿Ya? Y ahora entramos a la última fase y luego se empieza a repetir esto. ¿Ya? Que es cuando se plantea el escenario de sanitario. Se llega a la influenza a usted. ¿Ya? ¿Cómo sucede eso? En el juego normal sería tirando los dados, pero aquí tenemos una aplicación que permite acelerar el proceso. Entonces, ¿cómo funciona? Van a tener 3 cartas de influenza, que pueden tener 2 o 3 cada una de ellas. De ahí van a tener una carta de evento y finalmente una carta de gobierno. Que él también, generalmente el gobierno es el que puede dar información, decirles que, oye, los humedales o hay ciertos problemas en ciertas zonas específicas. ¿Ya? ¿Cómo funciona eso? Y ahí, por favor, Samuel. Ya. A ver, chorrera. Entonces, tienen una influencia en E5. 5. Aquí. Tienen una E3. sospecha en E3. Y tienen una sospecha en XB. Una influencia Basic. en B5. Ya. Siguiente carta. Sospecha en G6. Voy a poner eso aquí. Ahí ¿Se ve? son... Son Influenza en F5. Ah, por eso decía que teníamos poco protegido. Sí. Sí. Sospecha en E3. De nuevo. Ya. Ya hay Sí, un. súper buen random. ¿Hay o no hay? Explota. Explota, sí. Sí, obvio. Ya. Porque se cae encima, explota. Y acuérdate, explota. No, a ver. Cuando hay 2 sospechas en el mismo lugar es influenza. Ya, esa Ya, es la entonces eso es influenza. Ah, ya. Ya. Cuando hay Ya. influencia sobre influencia, ahí explota. Cuando hay una sospecha sobre una influenza explota. Ya. O ¿Pero cuando hay explota la influenza influencia o explota de sospecha? La influenza. A menos que caiga una influenza sobre una sospecha, ya también explota. Y finalmente, una sospecha en A6 Sospecha en A6. y una influenza en G4. Chan, ¿y qué más? Influenza de los humedales. Y también viene sospecha en las granjas aledañas y humedales. Entonces esto explota. Claro, explotó. Esta es la granja leña, ¿no? Necesito más fichas. Tienen que estar preparados cuando llegue la influenza. ¿Cuánto está la no hay caja? fecha. Ponte una esta, no te preocupes. Marca el...
No es pollo muerto. Forma blanca. si acaso. No, pero ponlo en la forma blanca. Sí, dale ahí. Y pollo. faltan las sospechas, No, ahí quedamos, ¿no? Ah, sospecha. Ya, Sospecha ponte, güey. y No. granja de daño. No, ya llegaste. Sí, por eso sí, No, sí, creo que es más. Sí, sí, es posible que fuera el tono. Sí, no, tampoco. Sí, ahora nos tocó. Calete. Ya, pues. Entonces ahora activen sus medidas preventivas. Ya. Ya, ¿Qué acá más tenemos Este, esto. esto. Esta limpia todo esto. Este Ah, es puntual. 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 Entonces, la aérea se va todo. Ah, ya, bueno, bueno. Ahí Y se va esto todo. se gasta. Sí. Sí. Y era la única barra que teníamos. Sí, pues los demás. Entonces les quedó un escenario complicado, ¿no? Exactamente. Ya, y después de esto, si se fijan, cuando sucede todo eso, se terminó el ciclo 1 y partimos de nuevo con la fase de acción y ahora solo tienen 4 minutos desde ahora Ya. 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 Vale. A ver, ¿tú Ya, estás se bien? supone que en la montaña no podemos estar, ¿cierto? No. No. Ya. No, a ver. Tú estás bien posicionado ahí, porque tú voy a eliminar esas dos. Porque limpiáis toda esta No, área. porque yo puedo eliminar la influencia. Esas son esas. Sí, porque Puedo voy a eliminar eliminar Mira, esa por uno. influenza, me cuesta uno, ya entiendo. ¿Estás bien ahí? O sea, puedo eliminar las dos, me cuesta uno cada uno. Yo también puedo eliminar esta, porque ahora mismo no tengo mucho que hacer para muerte. porque- Ya, lo ideal sería que nosotros nos mantengamos acá y. Mira, yo me puedo mover aquí y limpiar un poco. ¿Ya? Lo ideal sería que no solo yo mueva, o sea, no solo yo limpie, porque con ese, con el... Porque te va a costar mucho, sí. Y te hay Hay que que mover moverla. los pollos. Exacto. El jefe- Claro, nosotros podemos mover los pollos fácilmente. Yo creo que el jefe de centro debería poder. Yo creo que tendréis posicionada la feña como por aquí. Sí, pero si me posiciono la feña me cuesta Salen 2, dos. tengo Por 5, ¿cierto? ¿Y cuánto me cuesta eliminar influencia? 2, que tengo 2 aquí, pues. Si elimino 2, elimino 4, quedo limpio aquí y elimino el resto acá. Pues Porque Posiciona- puede eliminar, mira, Eliminemos esta mejor. no, puede eliminar esta, porque Ya, así sí. después te moví y sí, entonces pues, ya ya, sí. ya. esa. Elimino esta, ya, elimino esta Ya. influencia, me cuesta 2, me quedan 3. Vale, Muéveme acá. Posiciono la feña, ahí tú te puedo mover aquí. ¿Puedo mover el... ¿A los humedales? ¿Puedo estar encima de los humedales o no? No. No. Ya, entonces... Aquí. Pues No hay nada, caminos por lo menos. acá. Aquí. Ya. Cuesta 2 y me queda un 1, con lo cual me voy a posicionar aquí. No, veremos ahí acá. Ya Ya no no. importa, ya. Ya. Ahora yo elimino la sospecha, me cuesta 0. Sí. Eliminar influenza me cuesta 1, Te quedan 3. quedan 3. Y. Muévete y elimina. Como un pollo, ¿no? No, muévete y elimina. Me quedan 3. Muévete y elimina. Muevo. ¿Elimináis? Sí, elimina. Te queda uno. Te queda 1, podemos mover un pollo. o- No, no se puede mover Muévete pollo. Ah, no, podemos mover pollo. Muévete tú más acá. Claro. Vamos a hacer Eso tiempo todo. les queda, Nos Dos quedan minutos. Ya, me puedo mover, me voy a mover más acá. Ya. Ya. A mí eliminar influenza me cuesta 2. 2. 2. Entonces elimino esto y esto. Te quedan 2. No movieron nada los pollos, chicos. Chuta. Tenemos, hay que poner los 3 pollos. Sí, tienen que poner 3 pollos. ¿no? 1. Ah, ya, El eso pollo chiquitito. Ese es mi Ok. ese Ya llevo 4, 5. Chicos, queremos sacar los tutos. Solamente No me queda para alcanzáis, moverme no. uno, ¿verdad? ¿Puedes mover pollo o no? ¿Qué te queda de uno? Moverte nomás. Yo he hecho el pollo, ¿no? Mira que De te- todo, de todo, No hay pollo. de todo el Es que... No, porque me estáis negando el paso. No hay acceso al... Entonces, ¿dónde? Muévete para atrás nomás. Ahí, ahí, ya. Quédate ahí, quédate ahí. Ahora Pencho, muévete y elimina. Ya, entonces, no me ha gustado. Entonces, me quedan 4. Me quedan 2. Y no alcanzo a eliminar ya. Empieza a movernos. Pero puedo mover pollo. Sí. Me quedan 2, ¿cierto? Sí. Déjalo por ahí. Ujú. Yo estoy muy lejos de Caracas, así que Mueve Mueve pollo. Mueve pollo. no podemos poner pollo en esta zona, ¿cierto? Mira, mira, ¿Le tenés movimiento? a ver, tenemos un influencer. Mira, Ah, es igual puedes meter un pollo. eso, tenemos un influencer. Entonces, está el secundario. Sí. Si no me equivoco, se da como 50. Se da 50 por pollo, $50.000 por grupo de No, sí, pollos. primero aseguremos uno, porque si alcanza por... Sería lo ideal. ¿Muevo los tutos o los ¿Qué conviene más? Cuando la incubadora está ocupada, no salen más pollos. ¿Cuánta plata nos quedó? ¿Cómo? Tuto, Cuando la igual incubadora podemos está ocupada, no Sí. salen más pollos. Tenemos que ganar. Voy No, sí hasta salen. acá y así Pero el acá. problema es que cada vez se empiezan a hacinar y si te llega a caer influenza, se te No, mueren sí, 6 pero- pollos. Ya. ¿Tirar los tutos primero? Sí, los tutos. Sí. ¿Cuántos tutos tenemos? 3. ¿Bastantes? Ahí. 1, 2, 3, 4, Sí, 5. Oye, de hecho, bueno. ya. Te quedas con... Voy a Pero, llevar uno, estos dos dos, Nos quedan tres. 30 segundos. Sí. 3. Me quedan 2, 30 segundos. 1, Uno. 2. Ya. Ya. Ya, Bueno. ¿Está Voy a listo, decir no? que mejor morir los pollos porque ahí tenemos la barrera. Todavía quedan 10 segundos. ¿Cómo qué? Quiero decir que morir los pollos porque ahí tenemos la barrera. Entonces, No, podemos vamos a dejarlo hacer todo No el puedo tiempo. hacer nada. Sería. Terminamos. Ya, fue. Ya. Último
un pollo al mercado internacional secundario porque el primario está cerrado. Entonces, ahora vamos con la fase de inversión. Van a tener 3 minutos para la fase de inversión. Ya. Ya. Producimos un pollo. Ahora, ya. Espérate, ¿cómo sabéis que está cerrado el mercado? Porque este mercado pues, solamente voy a acceder cuando no tenía influencia en el tablero. ¿Ya? Este cuando tiene menos de 3 influencias, menos o igual a 3 influencias. Y este el resto. Claro, hay una cartilla por si acaso, Jaime, donde se dicen esas cosas. Sí, Va a estar después en el tablero. Ah, ya. Ya, una cruz. Una cruz yo diría. Sí, Ya. entonces producimos uno y ganamos 50 veces. ¿Dónde? Yo propongo que las coloquemos ¿Sí, dos? porque el que ahora mismo este no está protegido. No, tendría que poner la cámara. No, no se puede. ¿No? Por eso. No. Sí, pues, y hay una ahí, no podía. Ah, ya, Acá, entonces... mira acá. En esta de acá. Entonces, Ya, sí, lo igual, dije sí. eso. Lleva una cruz. Compro una puntual para colocar aquí. Porque Una área mejor. Una... Pero ya vamos contando. Cálmense, Vamos pues, contando vemos las 30. finanzas. Una Un barrera. minuto. Sí. Una hora de cruz de 30. Una Real Cruz de 30. Salió otra cruz de 30. ¿Sí? ¿Cuánto? Uno no. Una cruz de 30 por hora. Una de área. Y esta, podríamos comprar una de estas. O incluso podríamos mover los pollos. Ahora que ganamos 50, lo ideal sería 3 movimientos, fijo. 1, 2, 3. No alcanza. No alcanzaría. Hay un acento que se Perderíamos mucha plata. Sí. Podríamos eliminar el influencer. Podríamos, o sea, Más mira, de igual es algo. rico, pero podríamos capacitar a alguien. Hacer que gane una acción. Eso es permanente. La acción es permanente. Podríamos El tema es que, capacitar ¿a quién? A mí, ¿o ¿La gente consigue acciones? Sí, sería lo ideal. Encuentro yo. Podría ser. Qué bueno, Pero no, incluso el Jaime puede, uno de ustedes dos para mover los pollos, porque ahora lo que necesitamos es mover los pollos al mercado. Puede Para ser. no tenerlo así, ¿no? Al operario. Si vamos a moverte a ti, era Porque así. viene, ahora viene otro ciclo, tres pollos más acá. Sí. Pero son 100 lucas. Nos queda un minuto bien. Sí, pues. para acabar. O sea, 100 ¿Compramos? dólares. ¿Sí o no? Ya hagámoslo. Yo voto porque lo hagamos. ¿Ya? ¿Sí capacitamos? Sí. Ya. ¿A quién capacitamos? Uno de los dos. Uno de los Quiero dos. otro. El que transporta. Veamos la habilidad especial que ¿Que tiene. transporta? No, que pueden mover pollos, por eso. Ahora nos concentramos en mover los pollos. Ya, entonces Diría el que que transporta. igual yo ya ya pasa. Transporta, el que transporta porque puede que nos sirva en algún momento su habilidad especial. Transporta a otro jugador con él. Para que te vuelva, El operario, para que operario. lo conozca un poquito, Jaime, esos son los mercados. Sí. Ya. Es mejor Entonces, el mejoramos al Jaime. Jaime. Porque yo, si es que nos cae influencia, yo puedo limpiar. Ya. ¿Cachai? Esa es mi habilidad. Sí. Ya. Entonces eso. No va a caer. La Jaime. influencia ahora estamos muy poco protegidos. ¿Cuánto plata nos queda? Sí, Súper Cantamos Ya, 100, ya, 130. Yo recomiendo. Deberíamos colocar más barreras de 40. área. O sea, confiarnos Sí, mucho en sí, tu sí, habilidad cuando no 40. tenéis tanto rango de Tenemos movimiento. una barrera de cruz. 80. Yo diría que área. Diría que fronte. Nos queda frontera- 45. Quedan plata. Esperen. Quedan ¿Cuánta plata nos queda? ¿Cuánta plata nos Colocamos queda? una puntual aquí. Nos quedan 30 segundos. 65. Nos quedan 65. Ya, entonces una Tenemos cruz. una barrera de cruz. Para la cruz es lo último que buscamos Nada comprar. ¿Compramos la cruz? Sí. Sí, Sí. compren Ya, la- compramos una cruz. ¿Dónde la dejamos? Aquí. Podría ser porque Acá. aquí dejé esta. Acá. Ya. Ponle acá, Es que si cae aquí perdemos los Ya. puntos. Sí. ¿La tiraste, Jaime? Compramos una cruz más. Una cruz más. Ya, y eso Ya. sería. Pásame la capacitación, la conexión. La capacitación está. ¿Capacitando a quién? ¿A quién van a capacitar? ¿A qué rol? A uno de los operarios. Ah, no, bueno, más pollas. ¿no? Sí. Ya. ¿Cuánto de luz? 30. 30. Y el resto, chupenla Listo. en el mazo. Ya no pueden- Pónganla ya. debajo. Ya lo podemos. No, Se viene la influenza, señor. A ver, Señor, ¿qué? Relleno, ¿quién como se lo acaban de- ya, yo voy a tirar la influenza, así que vamos. Ya, Primera sospecha, E2. Chúpela, pon ahí ¿Ya? abajo. Uy, ya, perdón, no vaya a dar nada. Acá. No vaya a dar. ¿Ya? Ya. E2. E2. Sí, os cayó ahí. Sí, ya. Ahí cayó. Pues influencia en F7. Acá. F7 y sospecha en B4. Perdón, la próxima. Dos solo, así que tuvieron suerte. Es influenza en G7. ¿Influenza? Sí. Ya. Y sospecha en C5. C5. Acá hay una explosión. No puede ser. Pau, explotó. Explota en cruz, ¿cierto? Sí. Sí. Y finalmente, tres sospechas. Buena. B4. Sospecha en B4, en F7, Se convierte en influenza. en F7. F7, Aquí no explota. Ah, pero está el veterinario, no explota. el ordenario. Ya. Sí, claro. Sí, el veterano explota. Y Y sospecha A6. A6. Ya. Listo. Y Bien, ahora, sí. influenza en. Ahí yo les voy a decir, en granja de araña. ¿En granja de daño? Sí, solo en granja de araña. Bueno. Y sospechas. Que le En. dañe y humedad. Explotan. No, sospecha, solo sospecha en montañas. Que ahí hay algunas aves que pueden estar por ahí y bueno, el saque encontró sospecha. Ya. ¿Vale? Entonces, Listo. Entonces, ¿qué sigue? Le damos al botón. Fin ciclo 2.
Ya. Limpiar. Limpiamos. Limpiamos. Cruz. Tienen 3 minutos en esta fase. Pásamelo de enfrente para acá. Ya. Listo, se activaron las barreras sanitarias, ¿no? Sí. Listo, van el ciclo 3. Acuérdense, con 5 pollos producidos ganan el juego. ¿Ya? Falta el Llevamos 4. uno. Llevamos una Ujú. producción. Y ahora mismo estamos llenos de pollo, así que si acabamos de vender, Vamos, a vender 3 minutos desde ahora ya y se Ya, agregan. ya se- sería que yo me moviera acá y yo limpiara. Sí, va a tener que limpiar todo eso, así que... Pero tú haces lo tuyo, Samuel, no me muevas a mí. Porque yo me puedo mover ahí. ¿Cuánto me cuesta? Ya, te cuesta 1. Influenza me cuesta Uno 1. también. Entonces puedo eliminar las 4 de una. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. No, pues 1, 1, 2, 3, 4. Ah, no, pues 1, 1, 2. Yo creo que... 4, Mira. 5. Sí, me alcanza. No, no, Alberto, no, no, pues, mira, No, 1, mueve, mueve, no, Leo. 3. En realidad, Cuatro, mi cinco. rol aquí es Estamos mover. ahí, como Mueve. Ya. 4. Mira, mira. Bueno, 1, no, Mira, Leo. 1, Ya. 2, 3, 4. Ya, ok. ya. Ya limpié todo eso. Ya. ¿Qué harían estos Yo me dos? encargo de limpiar. ¿A quién muevo entonces? Mira, No, mi no, pues no, si yo No, me no, muevo, el Lelio no me no. muevan, porque yo voy a limpiar esto. Ya. Entonces el viejo arriba que después te voy a caer y Sí, además... Mira, No, mira, mira, mira. intenta mover los Mira, pollos. mira, el Helio No. limpia esto y estos dos. ¿Ya puedo limpiar una sospecha entonces? Tú limpia la sospecha de ahí. Ya. ¿Cuánto te quedan? Te quedan 4 acciones. Igual 4 acciones. No, 3. No, 3. Sí, te cuesta 2. Sí, me está 2, así que Muévete y elimina esas, porque no sé a quién más podéis posicionar. Sí, sí, lo ideal. hago 1 y elimino esta, me quedé 0. Ya. Ya, Ahora me toca a mí. Ahora, yo elimino. sí. Me Tenemos queda 4. 1, sí, 4. Muevo, 3, 2, 2, 1. 1. Ahora solo puedes mover. ¿Cuánto me cuesta mover los pollos? 2. No te quedaste con Bueno. una acción nomás, ya, así que después me gusta. Me muevo mejor, con no estorbar. O podríais quedarte por ahí, porque piensa que igual evitáis explosiones. Ya, ya, sí, ya. Los pollos se pueden mover encima tuyo, si acaso. Ah, no tenía idea, ya, entonces démosle. Ya, ahí. Me quedo. Genial. Elimino Quedo un uno. minuto y Te medio. cuesta 2, te quedan 4 acciones. Puedes moverte aquí y mover esto también. Tenía Sí, 6 que sacar esto, acciones. sacar esto, me acuerdo. Mejor Sí, movamos los hay que sacarle este. No, es que yo diría, pienso que nosotros podemos mover el pollo y no sale barato. Ya. Así que elimina esto. Elimina lo que Uno. puedas. 2. Y te quedaste con 1, creo. No. No, No, te quedaste con 1. no podéis ir a hacer tus acciones. No, pues me quedo uno. A ver, ¿dónde O sea, empezaste? que Pero esta de acá yo creo que no Ya, importaba, hay que sacar esto. Sí, pues si tenemos que Esto pasar te los cuesta pollos por 2, acá. te cuesta 2 limpiar uno. Ya. 2, Ya. 4, 5. Te quedaste sin acciones. Ah, Pencho, limpia esta y mueve los Sí, pollos. pues, sí debe ser. Ya, entonces yo tengo 5, 3, 4, 5. Uy, tenemos suerte, weón. Ahí me mueve esos pollos. Jaime, tú tenés 6. ¿Cómo mueve pollo? Lograron sacar la influenza. Un poquito, uno, dos, tres. 3. Ya, Sí, dejamos ahí un poco. pero déjala. La muevan algún truco para que vamos a vender porque ahora no sale plata. buena Cuatro, plata. Sí, po. cinco, seis. Espera. No, mejor vende un. Yo diría vender los tutos. No tenemos plata, no tenemos capital. Cuatro, Uno. cinco. Sí, y mueve un pollo acá. Es que. O no, mueve otro tuto acá. Buen truco, buen truco. Seis. Ya, y quedamos. ¿Cuánto tiempo queda? Tengo riesgo de perder pollo. 10 segundos. 10 segundos. De hecho. Y terminamos. Yo hubiera dicho que venderé los 2 pollos porque ahora ¿Cuánto tenemos plata nuestra tenemos? internacional primario. ¿Cuánta plata tenemos? 30, 36. Tendremos que colocar. Acabamos de ganar influenza 80. 80 y vendieron un pollo. Sí. Sí. Ya, anótalo en la cuenta en calle. ¿Cuántos pollos Sí, tenemos lo vendido? 2, ¿cierto? Listo, fase de inversión. Ya. Ahí, pero ¿Cuánto lo lo vendimos al mercado internacional Sí, primario. Primario. ¿Cuánto ganamos? 80. 80. Por eso decía que podemos haber vendido los 2, porque lo ganado 160. 2 minutos, fase de inversión. Ya. Vamos. Ya, tenemos ¿Podemos invertir en área y 115 mil pesos. 115. Ah, igual van bien. Tenemos. Una de área, viejo, las de área. Las de área. Pero ahora, ¿dónde? Acá, vamos a darle. Yo diría que acá. Porque aquí puede limpiar las dosis que nos Sí. caen y ahí podemos Se salvar acabó el pollo. la. Miren, coloquemos una de aquí inversión. y puntual aquí porque no podemos arriesgar más. Yo encuentro que los rudos tampoco es que arriesgar tanto porque este está muy cerca para vender. Entonces, En ese comprar una caso puntual aquí. colocamos una área acá Sí. y buscamos otra área por acá. Es ¿Qué área que no? no. de desperdiciar, pues. Sí, pues. Sí, Para uno solo, mejor pones puntual. Sí, Ya, compramos un puntual entonces para el Sí. pollo. Puntual. Ya. Ya. ¿Cuánto el pollo? Puntual, son 10 menos, nos quedan 105. Ya. Y una área acá. Ya. Para doble protección a este y protección a ese. Ya, 45 serían, nos quedan 60 mil. Ya. Sí. Un puntual y una. Un puntual y una área. Una vara. Nos quedan 60. Puntual. ¿Nos quedamos con los 60 o compramos otra barrera? Menos 4, podríamos comprar un menos 4 sospechado. Solo para ganar el juego, si ya va a quedar como igual con poca plata. Pero ¿por qué? Pero acuérdate que eso es para cuando nos quedaron sospechas. Nos quedaron Se sospechas. les llega a morir Ah, pollos, ya. no pueden vender nada por si acaso. Tienen que sacarlos del escenario. Porque esas son de efecto inmediato, ¿cierto? Sí. Vale, sí.
¿Viste? No es como que lo voy a comprar y guardar. Exactamente. Nos quedan 60, ¿cierto? Nos quedan 60. Lo guardamos, lo podemos guardar para el otro ciclo. Podríamos utilizar esta. 1, 2, 3. Pero es ¿Lo que... podéis bueno. vender? Es que... ¿No? No. No. ¿No lo puedo tirar para vender el tiro? No. ¿Qué cosa? Anda, tengo 3 movimientos para El de comprar mover la pollo. carta. Va a quedar ahí en la fase de acción se activa. Sí. Ah, entonces sí. Se vende el siguiente. Sí, pues. ¿Cuánto quedaríamos? Sí, quedaríamos en 0, pero después al vender, si es que limpiamos Teníamos todo, 60. sería 80. Sí, 80, Ya, seguro. entonces voy a mover esta. Ya, bueno. Ya, eso fue el todo o nada. Y Esta una puntual de gusto. Entonces, se No, no, igual. acabó. Igual imagínate, si sale acá. Seleccionar una arma, selecciona quedamos su cero. influencia, Vamos. ese no va a costar Listo, chicos, avanzamos. Fase de influenza, 3 cartas. está muy guapa, ¿verdad? Influenza en B4, Creo. Porque tenemos. influenza en Pero B4, no, no, influenza en G4. bueno, fue un- Tenemos defensa variable. No voy, pues si tenemos prueba. Yo ¿Tienen tengo- prueba? ¿En serio? Sí. No sabía. Sigamos. No sé si es la primera o la segunda. Sí, igual lo terminamos antes, ¿no? Ya lo tenemos. Ya, Pero siempre. X4. X4 ya lo puse. Si necesito una carta mía explicando por qué no fueron, se la ofrezco. ¿Vale? Ya. XE6, influenza en E6. Sospecha B6. Bueno, voy a limpiar por lo menos. 6. Sospecha C4. Última carta. Influenza F7. Sospecha B3. Influenza F4. Ya. Se descubre influenza de los humedales. Siempre que hay. Se Ya. descubre influenza de los humedales y Limpia todo eso. finalmente serio? descubre sospecha. ¿O me da igual? No. Ya. Fin ciclo 3. La barrera que nos salvó la vida. Exactamente, eliminó. 3 ¿Cuánto minutos, se sacó? fase de acción. Eliminó Vamos. 2 sospechas de influencia y salvó los pollos. Ay, Fase de acción, 3 minutos. Y Pueden empieza- cobrar sus Muéveme. puntos. No, no. espérate, ¿no? No, no, no. No. O sea, podría moverte ¿Ves que te puedo mover aquí? aquí. Porque así voy a limpiar 3. Y te moví una adelante porque esta barrera no importa y voy a limpiar ese. Sí, voy a limpiar Ya, todo. ya, muéveme. Como dos aquí. Ya, gasto 2 turnos aquí y. O sea, 2. De las acciones me quedan 2. Después puedo mover los pollos. Lo único que voy a hacer yo es Mueve. eliminar De y hecho, mover pollo. yo pongo Pero te quedan, ¿cuántas acciones te quedan? 3. 3. Podría mover pollo, pero es desperdicio, ¿no? O podría moverme aquí. No, no creo que alcance. Pero muévete a ese. No, porque te cuesta 2. ¿Cuántos pollos ya han producido? 2. 2. Ah, Buen igual pollo. tienen Buen harto. pollo. Tenemos dos Podría pollos. limpiar esa influencia. Tira 3 pollos más ahí. Tengo. ¿Cuál se le queda? Esta fase de acción y la Yo siguiente. creo- Y Bueno, termina el yo- Ya juego. limpié la influencia. Bueno, qué pena. Se acaban. Y ahí sí tenéis más puntos, ahí podéis mover, pero. Sí, entonces me toca. Sí, Digo, 1, Uno, 2, dos. me quedan 3. sí. Sí, puedo mover todo. 3, me quedan, me subo 4, o sea, 3, 2, 1. Ujú. Siempre limpiando, ¿eh? Mira. Los Acá veterinarios. está sin acciones. Nada, no voy a hacer nada. ¿Te quedas ahí o no? Bueno, ve el veterinario parece. No, sí. ¿O te posicionas en un lugar mejor? ¿Sabes qué? Vamos a poner. No. ¿Te quedas ahí? Muévete ¿Ahí? mejor. No, vamos a ir acá. Ya, Ya. ahora juega. Ya. Quedan 2 ¿Ya? minutos. Ya. Limpia la sospecha de ahí. Está ahí del lado. No estoy al lado, estoy por acá. Pero te muévete. cuesta uno muerte. Ya, Y mueve un pollo. no pollo. Ya. Jefe, Ese esa fue pollo, entonces. No, me No. falta uno. ¿Por qué? ¿Cuánto te sale? Ah, verdad, tiene que ser. Ya, te toca, pincho. Mueve los pollos, viejo. Necesitamos mover pollos. Sí, mueve pollo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Ah, no, verdad que está aquí pero puedes la... tirarlo así, po. Verdad que está aquí, no lo había visto. Ya, 5. ¿Por qué este pollo está acá? No sé. Porque ¿Alguien lo movió ahí? se me equivoqué. Pero lo mismo. Ya, entonces, atrevo que. ¿Uno? Uno. Ya, esos dos Póngalo, pollos. póngalo aquí. Mira, estas son las- Ponlo así, ponlo aquí. 1, 2, 3, 4. Sí. Ah, proteger la inversión. 4, 3, 2, Uno. 1. Ya. Listo. Uy. Y vendemos esta porque esta se puede No, vender. pero- Llega a eso es 80. No, pero todavía no, calma. Espera, ¿y queda una acción, pues, no? No, No, Sí, no, sí, no, Sí, no, pues, sí, tiene 6. sí, Ah, ya. tiene 6. Vamos, podemos. No, que podrías moverte mejor porque igual se cae Ahí ahí. tenemos por 4, nos falta Sí, pues, pero es que si cae algo. no, pues, tenemos que tirar estos dos pollos y ganamos. Pues. Pues sí, tenemos 2 y 2. Ahí tenemos 2. Pero es que, No, pues tenemos uno aquí, este que se va a vender ahora. es pues. que yo Este es digo. el tercero. Es que yo se me va a digo. mover para que no. Es que lo digo porque si cae algo, puede pagar un poco. Hagamos. Ya, Mejor Ya. sí. ya. Chicos, tenemos que tirar estos dos y ganamos, viejo. Sí, ya, entonces se vende, ganamos 80.
Exacto. 80, ¿terminaron? Sí. Sí. Perfecto. Pase de inversión, Sí. 2 minutos. Tenemos 80 de capital. Ya, lo mejor sería una barrera y... Este tiene barrera, los pollos están protegidos aquí. No, pero Sí. barrera de área. No, sí. Para una barrera. Otra acá. No, Votación. yo lo tengo listo. ¿Cómo te decís? ¿No tenés plata? Tenemos 80, acabamos de ganar 80. Acabamos de ganar pollo. Listo, 2 Sí, minutos. 80. Diría que una de área por acá. ¿Por acá? No nos conviene mejor proteger esta zona. Por Porque si ya acaso. no tenemos que sacar más pollo. Porque Se supone que el farmeo- ¿Dónde estás tú? Producimos 5 y ganamos, ¿cierto? Una acá, El small win es lo mínimo que pueden hacer para decir que hicieron bien su pega. Si Ya, lograran entonces, producir 8 pollos, es el Es que, big si win. es que lo digo porque si cae. 8. No, porque ustedes tienen que ir a clase. Mejor tiré uno, tiré. Ya tenemos una, protegimos la última parte, tenemos los 2 últimos pollos y damos por cerrado. Entonces, el podríamos juego. moverlo, gastarnos la 80, 5 ¿qué es eso? No, eso no. No, no, Cinco acá. no. Solo que dejáis 5 ahí, pero que no es necesario. Podríamos mover los pollos. Nos cuesta 60. No, se nos conviene. Ah, no, porque están protegidos acá. Un Mejor minuto. hacer la barrera. Ya la barrera. ¿Cuándo nos queda? La de área, por Ya. acá. 45 ¿Por dónde? estamos. Pues. Van a ¿Dónde? caer Caiga siempre algo los aquí. más. Ya, por acá, por acá, por acá. ¿Acá? Estáis tú, pero una. Sería un veterinario. Yo te puedo mover Irla con ahí. Espera. Pero. Pero si necesitamos pollo, necesitamos vender estos que estamos Si acá. quieren vender eso, por eso quieren vender. Bueno, ahí, listo. Recuerden que viene una fase de. Es que viene por eso, porque si cae algo ahí, Déjalo tampoco vamos a ahí, poder vender. Ya, va a hacer caso al jefe de centro. Ahí. Se llegan a Esto morir está los aquí. pollos hasta Eso- llegan. No, está acá. Nosotros lo vamos a ver. Ya, listo, quedamos ahí. ¿Estamos? Pero nos queda. ¿Listo? Espera. Nos queda. Mira, yo iría a comprar una puntola aquí. Asegurarla. Pero si ahí no cae, ¿puede caer ahí? Solo Pues, para terminar Ya, el juego. pero vale. ¿Cuánto? ¿25 para ti? Sí, Sí, pero así pero que quedan te- $5, cinco- $5, $5.000. Llegaste muy tarde, lo siento. Él era el quinto jugador. Sí. ¿No Para quedan 25? tener más null. Pero ahí no nos cerramos. Ya. ¿Sabes por qué quiero Lo poner la estamos puntola haciendo ahí? acá. Porque si tenemos pollo Se llama muerto no podemos pisotear. vender. Y- En todo caso. Ya, sí. Pero no sabía que Ya. teníamos tantos pollos incluidos. Listo. ¿Vamos? Listo. Bueno, tenemos caleta de pollo y nos cae algo ahí, vamos a tener que limpiar no sé cuántos pollos. Por cada turno siempre entran 3. Nada igual pollo. ¿Ah? Por cada turno siempre. Cada Cada ciclo. ciclo entran 3 ahí. Sí. Es harto. Sí, harto. Bueno, lo vamos a reducir ahora que se mueve la ¿Qué uno. ideal? Sí, por eso. Pero todavía anda todo en la Influenza F6. Pau. Uy, mira. Influenza. Mira la barrera. La barrera Mira, de salvó eso. sospecha C7. Oye, pero si cae otra acá, explota. Eso no es. Uy, lo podemos 3 limpiar, influenzas. no, no, no. Influenza F1. ¿Ya? Influenza B5. Influenza B7. Más cerquita. Ya. 2 influenzas. Influenza F5. Ay, explota una, ¿no? No. Oh. Influenza Uy. E2. E2. Ya. Y ¿Y ahora no? influenza en los humedales. Siempre lo me da. Ya. Me le dije que faltaba una Ah. acá, dijo. Pero Y está en turno, finalmente, sospecha en la granja. Ya. En la granja. Se encontró sospecha en una subgranja. El saga acaba de avisarle. Ah, ¿no era en la granja aledaña? No, en la granja. Literalmente en la cadena productiva. Pero igual, si tenemos Están que tirar dando este cambiar ganado, un eco. Chan, fin ciclo 4, entra el último ciclo y serán chicos. sí, pues tirémoslo al tiro acá. Tienen 2 minutos para hacer acción Espera, desde barrera ahora ya. secundaria. Se va. It's time to move. Oye, no. Sí, pues. Ya, Samuel muere. O sea, pero si pensamos maximizar ganancias, puta, limpiemos aquí y de los movemos. Ya, Comienza tiro a la mover. sospecha. Ah, no, Producción Samuel. de pollo en una Ya, a brote de ver, influenza ¿qué ya. puedo hacer? Te dejo ahí. Muere. Limpia la Limpia influencia. eso. Limpia la Dígalo. influencia. Para acá Ya. y limpio esta. Ah, el Jaime, Chicos, Jaime, tú lo Me mueves. quedan dos. Me quedan dos. Te quedan dos. Ya. Si querés pues mover, pues. El Jaime que lo mueva, sí. Ya. Nada ¿Qué más. por eso? Nosotros limpiamos y el Jaime lo mueve, listo. Ya, entonces tú te quedas ¿Por ahí. qué tú no te lo quedas ahí. movía a Lelio acá? No, Y ahí va a tener fragmentando. 3. Un minuto y Y tú medio. las otras en limpio gratis. Ya, dale. Va a tener para atrás Ah. el tiro. Ya, Ya no le queda Ya, mucho listo. movimiento. Ya, sí. Dos, ¿Y tú? me toca. Limpio Gratis. 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 Eh, Ah, no, no. no, Este se me alcanza. es 1, 2. 1, 2. Muévete para allá. ¿Te quedan limpio tres? gratis. No. Ah, pues que no te puedes mover. Muévete aquí, creo que dos. Me quedan puntos tres. en un sitio. Te quedan 3. ¿No puedo estar dos en el mismo sitio? Sí. Muévete Sí, ahí y limpia completaditos. gratis esa. Dos. Y elimina Dos. esta. Uno Bien, limpiamos la gratis. diferencia. Y ahora, Y ahora, Y mira eso. Pero, el jefe de centro, porque el jefe de centro limpia esta. ya jefe de centro, tu vega, de jefe, limpia. 1, 2. oye, yo soy una máquina. le- 4, te quedan 2. Buen pollo, buen pollo. Bien. Ya, Vamos. ahora mover. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta todas mis acciones. Vamos. Vamos, Ya. Pueden ganar la plata al toque. No sé, voy a meter. No tienen influenza.
Ya voy a... Tus 6 acciones. Mover Vamos los pollo, pollos. Chan, chan, chan. ¿Y qué pasa si se les mueren esos pollos al final? Bueno, 5, sí. Van a quedar con influencia. Ah, no. Pero es que ya ganamos. Y si puedo poner un pollo a la fábrica, Sí. No, pero en todo caso, la siguiente. Imagínense que estuvieran compitiendo contra otro equipo, compitiendo por quién produjo más pollo al final del juego. Perdería. Tenemos O sea, 160. nosotros limpiamos el tablero en cada situación. Así ¿Son mínimos, pues? 660. Imagínate compitiendo por quién produce más pollos con una ganancia razonable. No, de 80.000 dólares. Sí, se va acabando. Sí. ¿Cuánto vendimos? 80 por cada uno. 180. Hasta plata. bastante. Hasta plata. 60 más 25. Claro. Ya, ahora diría una fase de inversión, un escenario sanitario y ahí termina el juego. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, chicos, que están ocupados. Unos Sí. pequeños comentarios sobre, a ver, por ejemplo a ti como experiencia en general, sinceramente, ¿qué te pareció? A ver, creo que hay poca variedad porque, por ejemplo, siempre caían en los humedales las influencias, entonces Sí, es es un poco problema. esperable eso. Entonces, muchas veces vas a evitar simplemente pasar por ahí. Entonces hay que randomizar un poquito más donde caen las influencias. Sí, porque si no, siempre va a ser el mismo camino. De hecho, nunca pasamos por acá, jamás. No, sería raro pasar por ahí también. O sea, uno siempre busca el camino más corto, tienes razón. Además, otra cosa es el tema de las montañas. Las montañas estas son un poco inútiles. Claro. Sí. En términos de la dinámica de grupo y los roles, ¿qué te pareció? Yo creo que el mío Ok. está con mucho, Está muy ok. desbalanceado. Es que, Sí, claro, está muy ok. el hecho de que sean cero. Sí, porque me cuente cero, como demasiado. ¿Pero lo disfrutaste, por ejemplo, en ese sentido? Fue genial. Y era el rey de todo. Claro, pero Pero es que estaba muy efectivamente roto. eso es demasiado poderoso el veterinario, a pesar de Es que que esa- sí tiene una pequeña ventaja en este juego. Es que al final se volvió por eso, por el tema de que como ya Era íbamos como una antes, barrera sabíamos bastante la Claro, mecánica el de... posicionamiento. Claro. Yo sigo diciendo que el tema del jefe centro sigue siendo un poco medio como comodín. Más que nada, es como un plus de a ver qué va a aparecer ya. Como, que Como muy sea acción. situacional. pues. Ah, El jefe. esto, sí. Como medio así. El jefe, él mueve a los personajes. El Y jefe Claro, en el general, jefe era el personaje. por ejemplo, ¿cómo sentiste tú eres el jefe de? Área. área. ¿Qué roles crees tú que desarrolláis en el juego? ¿Qué se dio? O sea, a nivel de rol, el principal rol era ver dónde se movía el veterinario. Que es donde, Ya. principalmente lo que más me enfoqué. No me enfoqué en mover a otras personas porque. A ver, a lo que más me Como el enfoqué fue. combo, por así Sí, decirlo. po, porque Sí, po, es Porque que- el veterinario hace la pega y los demás hacen lo que Sí, Bueno, pues, vamos más los sí, pollos. po, o me quedan turnos para o limpiar alguna sospecha o alguna influencia que esté cerca mío, o mover a otro Básicamente- personaje para que pueda limpiar más cerca de su área. po. Suponiendo que el veterinario esté ahí. De por- Sergio, ¿qué tal fue tu rol? O sea, que era como demasiado fácil mi pega. Fui Lo veterinario único que tenía que hacer era Hay que limpiar subirlo un poquitito. y mucha limpiar no. Y moverme donde había. ¿Estás preocupado de manejar los brotes y todo? Eso sí, me está concentrando en mi rol. Era por eso que Eso. más que nada. ¿Tú, Fernanda, qué tal? ¿Qué rol tenías? Jefe de centro. ¿Y qué tal? Aparte de ser en realidad no hacía mucho, más que tenía una acción sobre el resto. ¿Ya? Pero en realidad no ayudaba mucho a la línea productiva. ¿Estás más Ni preocupada eliminar- de los focos de influenza? Sí. Ya. ¿Y tú qué tal? Entonces, ustedes dos son operarios, ¿no? Sí. Ya. Los Y pollos. estaban todo el rato en línea Los productiva. pollos, mueven los pollos, mueven Ya. los pollos. Lo que sí, a pesar de que mi habilidad era mover otros personajes conmigo, No se ve moví mucho. una vez en todo el juego. Ya. Y ¿Y no se fue ve útil? Entonces no utilicé la habilidad porque Ya, me dediqué perfecto. a mover pollos. Sí, que en realidad ese es mucho el rol de los operarios. Vamos a bustear un poco los operarios y bajarlo un poquito al veterinario. Lo siento, Elio. Está No, nerfeado, bájale. está nerfeado. Y en general, por lo menos, la actividad hubo una cierta tensión, se entretuvieron un poco, Sí. tomaron decisiones grupales, ¿no es cierto? No creo que haya mucho conflicto. No. No, de hecho. Ya, súper. Bueno, O sea, el chicos, momento de comprarla. al momento de comprarse producía el gasto. ¿Y sintieron esto que querían ganar plata, mover los pollos, controlar la influenza? En términos de los precios, ¿les pareció razonable? O sea, ¿Cuáles eran sus productos favoritos, por ejemplo? Yo creo que la de barrera, área, la la de barrera área de área. está muy genial. Está bueno. 45 es como Es que, muy de hecho, poco. Es que En yo un creo que momento- el de área fue favorable a nosotros porque Que justo de la casualidad que demasiado estaban favorable, juntos. sí. Claro, tenían una situación favorable para la... Por ejemplo, comprándolo con el cuando jugamos ayer. creo que Esto nunca lo utilizamos y esto tampoco. Sí, pues, Estamos puros barreras, ¿no? No, de hecho el juego no está potenciado para eso, sino por ahora está potenciado que luchen contra la influenza y de hecho si no se preparan, ahí sí que la influenza pega fuerte. Entonces, ¿cómo le decía?
Pero claro, ya estaban jugando con gente con Incluso si no experiencia. hubiéramos tenido barreras de área, hubiéramos usado una frontera así para cubrir Es esta que parte. eso iba a decir, comprando un juego anterior, el de ayer, que nos tocó más separar las cosas. Ahí la favorita era la frontera porque logramos cubrir todo. Exacto. Claro, dependía mucho de la geografía, entonces. Claro. Sí. Ya. Entonces depende de la geografía, más que nada como depende de la geografía, cuál es más preferible para uno, Yo cacho que porque sí, nos beneficia o no. Y tuve unas Beneficia más. puntales muy buenas como las del pollo al final. Sí. Esas son muy salvables, ¿no? Sí. Las puntuales son exquisitas para cuando... Oye, eso es que genial salváis. cuando justo cae en el sitio y te salváis. Sí, te salváis. Y más No encima... me pasó ni una vez ayer. O incluso cuando cayeron alrededor de Sí, todo, de hecho, la de arriba la. aquí el era el explotó y nos salvó. Oye, ¿qué opinan de la aplicación esta que lleva el tiempo, la música, ayuda a la experiencia, hace un poquito más dinámico? Tú, Jaime y Elio sobre todo que no lo conocían. Por ejemplo, creo que cuando se tiran los dados, quizás no todos entiendan el tema de la like y la interrogación. Ah, no, eso va a cambiar. Pero en general les parecía que ayudaba el tema del tiempo, de llevar los ciclos, de O ese sea, tipo a de mí cosas. que estoy anotando el tema de los ciclos, eso me ayudó Ya. a recordar. Bueno. Ya pues chicos, muchas gracias por el